Bueno, los invito a estar en Gálatas. Seguimos continuando nuestros estudios en la carta de los Gálatas, capítulo 5, nos toca hoy. Capítulo 5, y vamos a estar leyendo los primeros 12 versos. De cuando o de vez en cuando paramos, damos algún tema. El domingo pasado estuvimos hablando de la cena del Señor y seguimos con la carta a los Gálatas, exprimiéndole el jugo como se hace con una naranja, ¿verdad? Para extraer toda la riqueza espiritual que tiene para nuestro beneficio. Y dice la palabra en el verso 1 del capítulo 5, estad pues, ¿cómo? Me gustaría leerla juntos. ¿Cómo dice? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, dice Pablo, yo os digo que si os circuncidáis, ¿qué? De nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero dice ahora, y me gustaría leerlo junto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice? De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, pero hay una pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión, ¿de dónde viene? Dice, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. Y yo confío, dice el apóstol, respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y dice al finalizar, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y él termina con una frase que para nada es una venganza. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra es nuestra lumbrera hoy en un mundo que se contamina, que se corrompe, que camina en dirección opuesta a ti, Señor. Gracias porque podemos alimentarnos de las vitaminas y las proteínas que tenemos ahí espirituales, Señor. Háblanos a través de ellas, Señor. Y que nosotros podamos salir renovados, restaurados constantemente, Señor. Transformando nuestra manera de pensar a la tuya. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tu palabra hable hoy a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el tema, o el título que le he puesto al mensaje de hoy es la religión falsa y la religión verdadera. Y es un contraste lo que vamos a estar mirando. Y este es un párrafo que vamos a estar viendo, los 12 versos, es un párrafo de contrastes, donde Pablo contrasta dos religiones, la falsa y la verdadera. Así que vamos a estar disfrutando ese contraste y vamos a estar extrayendo los principios al final. Así que 2 puntos vamos a estar viendo de contrastes y al final vamos a estar viendo varias aplicaciones. Así que él lo hace a través de 2 puntos de vista en los contrastes. El primer punto de vista está en los primeros 6 versos. Desde el punto de vista de aquellos que practican dichas religiones. Y el segundo punto de vista está en los versos de 7 al 12, y es desde el punto de vista de aquellos que enseñan dichas religiones. Así que lo primero que vamos a estar viendo en los primeros 6 versos es creyentes falsos y creyentes verdaderos. Y siempre hay una lucha si alguien es verdadero o no. Bueno, no creo que en nosotros podamos encontrar esa respuesta, pero sí en Dios, en su palabra. Y el pasaje comienza con una declaración que resume todo el libro, no solo este pasaje, sino todo el libro de los Gálatas, toda esa carta. Y la declaración es, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, eso implica permanecer firmes y no te sometas otra vez al yugo de la esclavitud. Y aquí podemos apreciar también 2 cosas, hermano. Primero, un indicativo, es decir, lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y segundo, un imperativo, lo que tú y yo, en respuesta a lo que Él hizo, deberíamos hacer. ¿Qué hizo Cristo por nosotros según el texto? Vamos a estar haciéndole preguntas constantemente, ¿verdad? En estos primeros puntos. ¿Qué hizo Cristo? Y Pablo dice, para libertad nos hizo libre. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí?
nos hizo libre para vivir en libertad. Es lo que responde el pasaje. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Ahí. Y es que Cristo nos hizo libre. No lo hacemos tú ni yo. Lo hizo Cristo, nos hizo libre. 4 palabras presentan nuestro estado anterior y está implícito. Si Cristo nos hizo libre, antes no éramos libres, éramos esclavos. Y la Escritura dice que nuestro estado después de la caída es esclavo del pecado, muerto espiritualmente. No enfermos, muertos, imposibilitados. Un esclavo encadenado no puede salir. Por eso es que tenemos que apreciar la belleza de nuestro Redentor. Nos hizo libres. Y estas 4 palabras, les decía, muestran nuestro estado anterior. Pero la pregunta que se desprende es: ¿de qué nos liberó Cristo? ¿De qué? Bueno, Pablo responde a lo largo de toda esta carta a los Gálatas. En el capítulo 1, verso 4 dice, número 1 dice ahí, nos liberó del poder del mundo. Nos liberó en el capítulo 3, verso 13, el mismo apóstol responde, del poder condenatorio de la ley. Y en el verso 24 de este capítulo 5 dice, del poder de la carne, nos liberó. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta obra de Cristo? ¿Cuál es el propósito? Y ahí mismo dice, para libertar, hermano. Para que tú y yo vivamos en libertad, no esclavo. Para que tú y yo podamos vivir libres. Cristo nos sacó de la esclavitud del mundo, Cristo nos sacó de la esclavitud de la de la maldición de la ley y de la carne, para que podamos vivir como lo que somos, según la Escritura, personas libres de todos esos yugos, de todos esos yugos. Ahora, el indicativo de que Cristo nos hizo libre viene acompañado por un imperativo, una demanda, una exhortación para hacer. Por tanto, en vista a lo que ya Jesucristo hizo, ¿cómo debemos vivir entonces? La respuesta al pueblo de Dios respondiendo a la obra de Dios, respondiendo al Dios que nos ama. ¿Cómo debemos vivir? Y en el verso número 1, el apóstol dice, permanezcan firmes. Y ese es el imperativo, porque lo que Cristo hizo, nos hizo libres. Y lo que está diciendo el imperativo ahora es, permanezcan libres. Pero sigue diciendo, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y están los dos imperativos, porque Cristo nos hizo libres. Permanezcan firmes. Y número 2, no se sometan otra vez, hermanos que me escuchan, al yugo de esclavitud. No se sometan. Porque Cristo nos ha hecho libres para que vivamos como libres, no como esclavos. Y el imperativo de Cristo a través del apóstol Pablo es que tú y yo permanezcamos firmes en esa libertad que Él mismo ha comprado para nosotros. Y esto es vivir en la fe. Ahora, un mensaje implícito está detrás de esto. Que esta libertad en Cristo, a pesar de ser una realidad en los cristianos, ya se puede perder, hermano. Y ahí no está hablando de perder salvación para nada. Este pasaje no habla de eso, hermano. Si algunos tratan de ver ahí pérdida de salvación, no está en todo el pasaje, ni en griego, ni en las nuevas traducciones. Porque no está el contexto hablando de eso. Pero sí habla de la pérdida de la libertad. Aunque en un sentido tenemos una libertad en posesión que nunca se perderá. Pero hay una libertad en disfrute que es la que sí se pierde. Y muchas veces los cristianos dejan de disfrutar la libertad en Cristo porque caen en el lazo del legalismo. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. Estaban perdiendo la libertad del cristiano porque estaban cayendo presa del legalismo, de los que estaban enseñando moralismo. Ahora, somos libres, hermano, pero muchas veces nos comportamos como esclavos. Y por tanto, no disfrutamos de la libertad que ya tenemos. Y esa es la experiencia de muchos cristianos. Ahora, ¿cómo permanecemos firmes en esa libertad que Pablo está diciendo? ¿Cómo? Y él mismo dice, no sometiéndonos al yugo de esclavitud. No sometiéndonos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es este asunto particular que tanto le preocupa a Pablo, hermano? ¿Cuál es el asunto que tiene en mente cuando exhorta a permanecer firme en la libertad que tienen en Cristo? Y en los versos del 2 al 4 está la respuesta, y me gustaría que siempre miren hacia allí para que puedan encontrar la respuesta a la pregunta que el mismo apóstol hace. Dice, mira, yo Pablo les digo que si se circuncida, Cristo de nada les aprovecha.
Y otra vez testifico a todo hombre. Jonah, conéctame ahí si puede, amigo, perdona. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y quiero que recuerden, hermanos, las veces que les he estado anunciando, que muchas veces el moralismo dentro de la iglesia coge un texto y baja la norma de Dios para que el hombre pueda cumplir. Y eso es una blasfemia total. Porque si de verdad fuéramos fieles a la Escritura, deberíamos entender que tendríamos que cumplir toda la ley de Dios. Y no hay ser humano que lo pueda hacer. Solo Jesucristo pudo. Y eso es lo que está diciendo. Mira, si te circuncidas, si pones una, tienes que cumplirla toda. Y ahí está el contraste. Y él termina diciendo, de Cristo te has separado los que procuran ser justificados por la ley. Y termina diciendo, de la gracia habéis caído. Claro, un pasaje que muchas veces se usa para hablar de la pérdida de la salvación, cuando esto no está hablando de eso. En ningún momento de la carta se viene desarrollando en este sentido. Ahora, Pablo se enfoca en la libertad religiosa cultural que tenemos con relación a ciertos rituales que Dios había dado a Israel bajo el periodo de la ley. Siempre les exhorto, hermano, cuidado con el Antiguo Testamento. No es que le tengan miedo, pero el Antiguo Testamento es una revelación que siguió progresando hasta Cristo. Y nosotros estamos al lado de acá, de Cristo. No podemos quedarnos estancados en algo que iba progresando y que llegó al cumplimiento supremo en Jesús. Por tanto, cuando usamos pasajes del Antiguo Testamento, busquemos, porque en Cristo está la perfección de todo. Y lo que están haciendo estas personas es mirando a rituales de la época donde la iglesia todavía ni siquiera tenía la presencia del Espíritu morando en ellos, así como el día de Pentecostés. Una época donde eran niños y no tenían la madurez, la adopción de personas adultas. Y lo que le está diciendo, no, libertad religiosa y cultural, no tenemos por qué vivir bajo los reglamentos de una etapa donde la iglesia era tierna todavía, niños. Ha llegado la madurez. Ahora, lo que le dice Pablo en toda la carta, y lo hemos estado estudiando, hermano, es, no sean insensatos. Le dice a los Gálatas, no se dejen hechizar. No se sometan. No es que no se sometan a nada, no se sometan a los falsos maestros que enseñan moralismo. Disfruten de la libertad que Cristo ya ha preparado para ustedes. Todo eso es lo que viene desarrollando el flujo de pensamiento de Pablo de esta carta. De hecho, Pablo aplica esto mismo en el capítulo 2, en los versos del 3 al 5, y él dice, lo voy a leer para los que están anotando, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, porque era griego. Y en este momento Pablo aplicó la libertad en un caso. Siempre he estado hablando sobre el caso de Tito y Timoteo. Pablo circuncidó a Timoteo por el beneficio de la obra, pero cuando los religiosos moralistas quisieron imponerle que se circuncidara a Tito, le dijo no. Y es lo que está diciendo en el capítulo 2. Y eso fue por causa de los falsos hermanos, dice, introducidos secretamente, que habían infiltrado dentro de la iglesia para espiar la libertad que tenemos en Cristo, dice él ahí, en los versos 3 al 5, a fin de someternos a esclavitud. Pero el mensaje de Pablo era, no, porque Cristo vino para darnos libertad, no esclavitud. A los cuales dice, ni por un momento cedimos, no cedimos a circuncidarlo porque los legalistas y los moralistas querían que pasara. No, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y ahí está el énfasis de este hombre. Ahora, ¿por qué Pablo le dio tanta importancia a este tema? ¿Por qué tanta importancia a una simple cirugía? Quitar el prepucio ahí. ¿Por qué? Bueno, en el verso 5 del capítulo 2, Pablo dice que el ceder en este caso, era negociar la verdad del Evangelio, hermano. Y quiero que examinemos, hermano, porque muchas veces el ceder a lo que un religioso quiere es negar la verdad del Evangelio, negociar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio no es negociable. No hay otro Evangelio, dice él. Hay un solo Evangelio y no es negociable. Así que el problema no estaba en el hecho mismo, sino en la teología que estaba detrás, la cual él dividió y aún divide las dos religiones, la falsa y la verdadera. La teología que está detrás de lo que hacemos. ¿Qué está detrás de lo que hacemos? Y la religión falsa, aquellos que se circuncidan, aquellos que quieren estar bajo las leyes y lo que predican son leyes, aquellos que viven en ese ambiente. En el verso 4 Pablo revela que detrás de someterse a tales ritos estaba la intención de ganar la aprobación de Dios. Eso está muy secreto dentro de nuestro corazón, hermano. La intención de ganar la aprobación de Dios. Y por eso los define como ahí mismo en el verso que les estoy leyendo, el verso 4,
vosotros que procuran ser justificados por la ley, vosotros que creen que están bien por cumplimiento de leyes. Y detrás de esto estaba una religión de fe más obra igual a salvación. Pero ese no es el cristianismo. ¿Qué le dice Pablo a estos que quieren alcanzar la bendición? ¿Qué le dice Pablo a aquellos que quieren alcanzar la bendición por medio de las obras? Les hace una triple advertencia y quisiera que la vean en el texto, hermanos, si ellos permanecen en esto. Lo primero que les dice en el verso 2, están menospreciando la obra de Cristo. Están menospreciando la obra de Cristo. Dice, Cristo de nada les aprovechará. Imaginemos un gran sacrificio como el que hizo Jesús y que ahora de nada nos aproveche. Están menospreciando la obra de Cristo. Y dice el verso, y peor aún, el verso 4, de Cristo te has separado, desligado. ¿Qué implicaciones tiene? Separación de Cristo, desligar. Y quiero que escuchen, hermano, que nuestra fe descansa en Cristo totalmente o no descansa. No hay un término medio. Hermano, el moralismo tiene que entender que no hay un término medio. O descansas totalmente en la obra de Jesús o no descansas en la obra de Jesús. Y este es el gran peligro que está teniendo esta iglesia. Que había una mezcolanza. O descansamos totalmente en la obra de Jesús o no descansamos en la obra de Jesús. No hay un término medio. Número 2, estarían obligados a cumplir toda la ley. El verso 3 dice, está obligado a cumplirla toda. Toda. Y ninguna persona que tenga dos dedos, como dicen en el ambiente cubano, se le ocurriría caerle atrás al cumplimiento de toda la ley, porque la misma Biblia dice, nadie. Así que agregarle algo, apuntar fuera de la persona de Jesús, agregando algo, es ignorar totalmente la obra de Él. Número 3, estarían menospreciando la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y Él dice, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo? La experiencia de la libertad que tenemos en Cristo solo puede ser disfrutada en la medida en que entendemos la gracia de Cristo. No hay manera de disfrutarla de otra forma. Solamente en la medida en que dependemos de esa gracia a través de la obra del Espíritu, es que podemos disfrutar. Por eso que nos hemos propuesto, hermanos, solamente hablar de Cristo crucificado, con todas sus implicaciones. Solamente exaltar al Cordero de Dios, porque la Escritura lo revela así. Ahora, esto queda verificado en el verso 6 cuando dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos. Es lo que le está diciendo, si has puesto algo más, bueno, te has desligado, has caído de la gracia, ya no estás viviendo por gracia, ahora empiezas a vivir por un ritual religioso, ahora empiezas a vivir por cumplimiento de normas, y tu vida empieza a conformarse a si cumples bien o no. Y eso no es la vida por gracia. William Hendricks dice en su comentario, aquellos que ceden a los judaizantes, y hoy, hermano, tal vez no tenemos judaizantes dentro de la iglesia, pero las iglesias cristianas están minadas de moralistas. Aquellos que ceden ante los moralistas han caído de la gracia. No es que han perdido su salvación, sino que han dejado de vivir en el estándar de la gracia, porque rehúsan dar el crédito a la obra del Espíritu de Dios. Claro que cuando caemos o caminamos detrás de un cumplimiento de normas, el crédito es para nosotros cuán bueno lo hicimos, cuán bien lo hicimos. Pero cuando dejamos totalmente y confiamos totalmente en esa obra del Mesías, no es cuán bien lo hicimos, sino cuán bien lo hizo Él. Y eso nos lleva a glorificarlo a Él y no a nosotros. Y si ahora estamos caminando, tenemos que volver a glorificarlo a Él, porque Él produce por medio de su Espíritu ese querer y ese hacer. No es una obra humana. Así que los Gálatas debían escoger entre la religión de la ley o la religión de la gracia. Y tú y yo deberíamos escoger entre la religión de la ley y la religión de la gracia. Entre Cristo y la circuncisión. Pero definitivamente no podían aferrarse a la gracia si estaban viviendo por obras, hermano. Ninguno de nosotros podemos aferrarnos a la gracia si estamos viviendo por obras. No hay mezcolanza entre la gracia y las obras así de esta manera, como el centro de vida. Ahora, la religión verdadera, Pablo cambia de vosotros a nosotros. Y en el verso 5 hasta el 6 dice, ¿qué dice Pablo de aquellos que abrazamos el evangelio puro? Dice, nosotros, los que abrazamos el evangelio puro 100%, de la gracia de Dios, dice, esperamos
Pero dice todo, bien detallado. Si observamos, está todo detallado. Nosotros esperamos. Cuando tú esperas, es algo que está fuera de ti. Pero dice cómo, por la fe, por la confianza que esperamos. La justicia, que no es por obras, no es por lo que tú y yo hacemos. Esperamos por medio de la confianza en la obra de Jesús, esa justicia de Jesús. Eso es lo que dice. Y aunque hay un sentido en el que ya hemos sido justificados, hermano, por medio de la fe en Cristo, y ya hemos sido vestidos de su justicia, hay también otro sentido en el que estaremos en el juicio final, parados delante del juez de toda la tierra, y escucharemos el veredicto del juez de toda la tierra, el veredicto final de parte de él, diciendo, justo por los méritos de Cristo. Ese veredicto es lo que está diciendo. Esperamos ese día cuando el juez diga, justo por los méritos de Cristo, no por el cumplimiento nuestro. Ahora, ¿por qué de una manera tan segura el apóstol habla esto? ¿Por qué, hermano? Para los que creen que pueden salvarse y pueden avanzar en la vida cristiana cumpliendo normas y reglas, les digo, hermano, ¿estás seguro que las has cumplido todas? Y yo estoy seguro que no. Pero ¿por qué Pablo está tan seguro de que un día ahí en el juicio de Dios tenemos el veredicto que él dice? Y él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Qué es lo que significa en Cristo Jesús, hermano? La fe que obra, no es la fe más obra, la fe que obra. El resultado de esa confianza es el obrar, pero no es en dos columnas, fe aquí y obra. Eso es lo que hacen los falsos. Fe más obra es igual a salvación. Pero Cristo, y usando el apóstol Pablo, dice, la fe que obra por amor. La única motivación correcta es amor al que lo hizo todo. Y eso es lo que él presenta aquí. Por tanto, la esperanza que tenemos por la fe es segura. Mientras que vivirás siempre condenándote, hermano, mientras que tratas de vivir en el cumplimiento, los que descansamos en la obra del Cordero podemos regocijarnos ya de que es segura, porque su obra es perfecta. Y porque sus promesas son perfectas. Porque ni lo bueno que hemos hecho nos hace merecer más el amor de Dios, ni también lo malo que hagamos nos hace merecer menos el amor de Dios. Porque Dios simplemente nos ama, dice la palabra, no por lo que tú y yo podamos hacer. El amor de Dios no está condicionado a nuestro obrar. Y eso lo revela toda la Escritura desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que cuenta entonces? Si no es lo bueno que hago ni lo malo que hago para que me ame Dios más o me ame menos, ¿qué es lo que cuenta? Y Pablo dice, la sola fe en lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que cuenta. Y es lo que queremos, hermano, que cada domingo cuando nos sentemos aquí estemos mirando a ese Cordero de Dios y diciéndole gracias. Gracias, Cordero de Dios, porque tomaste mi lugar. Ayúdame a entender cada día más lo que significa que Cristo murió por mí en la cruz. Ahora bien, hermano, todo este énfasis en la fe en Cristo solo significa que podemos vivir como nos dé la gana. Las personas que no entienden la gracia de Dios correctamente siempre dicen, si predicas eso, ¿quiere decir que ahora tú vives como te dé la gana? Bueno, el mismo apóstol Pablo dice, no quiere decir que vivamos como nos da la gana. No quiere decir que vivamos y actuemos como querramos. De hecho, quienes viven y actúen como quieren y como les da la gana son los legalistas. Porque viven actuando poniendo reglas por su cuenta. Los fariseos lo hicieron. Cuando tuvieron al Rey de Reyes delante no se pudieron someter a él. Ahora, una de las cosas que ha quedado clara en la vida de la fe, y especialmente en la fe de Abraham, es precisamente que la obediencia de Abraham fue el resultado de creerle a Dios. No es fe más obras. No, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero como que él le creía a Dios, caminaba en pos de lo que Dios hablaba. Y ese es el resultado de una fe sola en el Mesías. Lo que se discutió en la Reforma fue, o es por fe o es por obra. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Por fe, por gracia, por medio de la fe. Y Pablo aclara que la fe que justifica es una fe que obra por amor. No es la fe más obra, sino una fe que obra por amor. Hermano, hay dos cosas que quiero antes de llegar a las aplicaciones. Una fe que te deja sentado solamente con esa fe intelectual no es la fe bíblica. Porque la fe bíblica es una fe que obra, te lleva a servirle. Y anoche hablábamos, hermano, de la respuesta de ese amor. ¿Cómo respondemos nosotros? La trivialidad, la frialdad en la adoración de Dios no es señal de que tenemos entendimiento claro de la gracia.
El menosprecio a lo que significa la adoración del pueblo de Dios es señal de que no entendemos la gracia. Tim Keller dice, la idea es que si vivimos a la luz de nuestra esperanza, hermano, ¿cuál es la esperanza que dice el apóstol? De que un día en el trono de Dios estaremos declarados justos por el Rey porque los méritos de Jesús son puestos en mi cuenta. Y dice este hombre, la idea es que si vivimos a la luz de nuestra esperanza, tendremos un corazón que se desborda de amor. El legalista, ¿saben lo que dice, hermano? Tienes que sacar más amor, hermano. Tienes que tener más amor. Si tú y yo podemos hacer todo esto, Cristo vino por gusto. Y lo que dice Tim Keller es que la idea de que si vivimos a la luz de nuestra esperanza, tendremos un corazón que se desborda en amor. No tenemos que buscar la justicia y la aceptación de los demás, que es lo que hacemos muchas veces, hermano. Buscando aceptación de los otros. No tenemos que hacerlo porque ya estas cosas son nuestras por los méritos del Cordero. Son nuestras. Somos libres para amar a los demás y para buscar el bien de los demás. Y el segundo punto que está hablando Pablo en los versos del 7 al 12 pasa de los que viven en una religión u otra a los que enseñan una religión u otra, de maestros falsos y maestros verdaderos. Y dice allí la palabra en los versos, pero el contraste es entre falsos maestros que perturbaban a los Gálatas, y Pablo está haciendo el contraste con él, que apóstol de Jesucristo, que les predicó la verdad de Cristo crucificado. Y este contraste comienza usando esta imagen del atleta, por eso le decía, dice la palabra, vosotros, ¿qué? Corrían bien. ¿Qué les pasó, Gálatas? Ustedes corrían bien. Es decir, ustedes caminaban bien por medio de la fe. Por medio de la fe obedecían la verdad. Y experimentaban la libertad del Evangelio. ¿Qué les pasó? Y lamentablemente, hermano, ahora estaban continuando por la carne. Y muchas veces se ha usado el término carne solamente para hablar de aquellos que viven en una putrefacción como fornicación y adulterios y no sé cuántas cosas. No, en el contexto que está usado, la carne es confiar en las obras humanas, en el actuar tuyo y mío como cristianos. Ustedes comenzaron, dice, confiando en el Mesías y ahora empezaron a confiar en ustedes. ¿Qué pasó? Ahora están descansando en sus propios esfuerzos para ganar aprobación. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Se presentaron algunos obstáculos en el camino hacia la meta, hermano. Cuando estamos corriendo, hay un video por ahí de un padre, de un hijo que estaba en la carrera y se le chivó el pie y cayó, no podía correr, el tendón, y el padre sale y lo ayuda, pero él perdió su carrera de ganar la competencia. ¿Por qué? Porque un obstáculo apareció en el medio de su carrera. Aunque llegó después, pero atrasó su carrera. Así que se presentaron algunos obstáculos en el camino hacia la meta de estas personas en Gálatas, en los Galacias. Unos falsos maestros que contradijeron la verdad que ellos habían recibido. Y como resultado estaban desconectándolos de la gracia de Dios. Desconectándolos de la gracia de Dios. ¿De dónde provenía esta falsa enseñanza? ¿De Dios? La Escritura habla, hermano. En el verso 8 que dice Pablo, esta persuasión no vino de aquel que nos llama, no vino de Dios, que es el que nos llamó. No viene de Dios, hermano. La persuasión de sacar a las personas de la gracia de Dios para empezar a caer en el reglamento humano donde empezamos a cumplir. No viene de Dios. Y el punto es que el mensaje de estos falsos no era consistente con el llamamiento de Dios. Nos llamó a libertad y ellos llevaban al pueblo a esclavitud. Y por tanto Pablo quería alertar a los Gálatas de que les estaban dando las espaldas a Dios. Les podía doler, pero lo que les estaba diciendo, le están dando la espalda a Dios. Creyendo que están haciendo lo correcto, le están dando la espalda a Dios. ¿Y qué efectos estaban teniendo esta falsa enseñanza en la iglesia de Galacia? ¿Qué efectos? Bueno, como vimos en el verso 7, la falsa enseñanza inicialmente estaba poniendo obstáculos al peregrinar de los Gálatas, estaba perturbando su correr. Y en el verso 9 Pablo utiliza un proverbio, hermano. Un proverbio que todos los que tengan que ver con dulce, pan y todo esto lo entienden. Un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta toda la masa. Hermano, solamente un poco de legalismo y moralismo dentro de la iglesia fermenta la iglesia a la larga. Y para resaltar cómo lo que en un principio era un obstáculo solamente, ahora él está diciendo, está diseminándose como un cáncer dentro de la iglesia. Se está enredando como la gangrena espiritual.
está contaminando y destruyendo toda la iglesia. Por eso el apóstol habla de la manera que lo habla. Porque estaba un cáncer regándose dentro de la iglesia de Galacia. Y Pablo estaba tan preocupado por el daño que estos falsos estaban causando a la fe de los hermanos, que expresa su deseo, que dice, ojalá se mutilasen. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros somos expertos en expresar, y por muy duro que suene, no es un deseo de venganza del apóstol Pablo. Tenemos que ir más allá y mirar todo el pensamiento de Pablo para que podamos interpretar correctamente lo que él quiere decir. Él lo que está expresando su indignación como hombre que ama ver a Cristo formado en otros, y ahora empieza a ver cómo la fe de esos otros empieza a ser trastornada por unos que vienen enseñando una herejía. Y eso es lo que le pasa a Pablo. Él ama ver a Cristo formado en otros, pero como hay algunos enseñando una herejía, empiezan a dislocar la fe de los hermanos. Y por eso es que él se expresa de esa manera. No está expresando venganza, está diciendo, qué cosa tan grande, esa persona acabando con el pueblo de Dios. Y Pablo esperaba que ellos despertaran. Pablo tenía esperanza de que esta iglesia despertara, y dice el verso 10, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, sino el de Dios, la fe sola en el Mesías. ¿Y cuál será el final que él presenta en el verso 10 de la falsa enseñanza? Y dice, el que os perturba vaya a su castigo, quien quiera que sea. En el Nuevo Testamento también aparecen otras frases que dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, hermanos, porque sepan, dice la Escritura, que recibirán mayor condenación. Enseñar a otro la herejía es mayor condenación. Así que hablando de los falsos maestros, Pablo también le escribe a su iglesia allí, la de los Corintios en el capítulo 3, que aquellos que destruyen el templo de Dios, que es la iglesia, viene hablando en el contexto del que destruye a la iglesia como el templo de Dios, Dios lo destruye a ellos. Y está refiriéndose a un contexto de falsos maestros, aquellos falsos maestros que insertan dentro de la iglesia herejías para sacar de la gracia sola en Cristo, serán disciplinados si son hijos de Dios, y si no serán destruidos. Y este es el punto de Pablo. Él estaba seguro que dicha herejía no triunfaría, hermano. Jamás triunfará la herejía en el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dice la palabra, hay un texto que también se usa sin tener en cuenta la parte gramatical, y es donde dice, y engañarán a los escogidos. No es lo que dice el pasaje. El pasaje dice, y engañarán, de ser posible, si fuera posible. Y es por eso que no triunfa la herejía en el pueblo de Dios, porque Dios que vive en el pueblo está atento contra esto, como lo hizo en las iglesias de Apocalipsis. Dice, tengo contra ti que está pasando esto. Dios siempre llama a personas para contrarrestar la herejía en su pueblo, siempre. Así que en el verso 11 Pablo se presenta como un maestro de la verdad, y no es arrogancia de su parte. ¿Qué enseña Pablo? Y me gustaría que puedan estar leyendo conmigo. Dice, pero yo, haciendo contraste entre ellos y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, es lo que está diciendo, si todavía predico el legalismo que yo vivía antes, ¿por qué soy perseguido aún? Pablo era un hombre perseguido. Y dice, en tal caso, si yo estuviera predicando legalismo, porque ellos le atribuían a Pablo que predicaba lo mismo, si yo estuviera predicando legalismo, el escándalo de la cruz ya ha sido abolido. El escándalo de la cruz. Y Pablo estaba predicando a Cristo y a este crucificado, y lo ha dejado bien claro en todas sus cartas. Y la evidencia, según ellos, los falsos, ¿saben cuál era? Que Pablo estaba siendo el blanco de crítica y persecución. Hermano, quiero que sepan, hace poco estuvimos hablando sobre Ismael e Isaac. Y los Ismaeles siempre van a estar criticando a los Isaac. Los esclavos en la iglesia siempre estarán criticando a los libres. Y aquí estaban hablando de Pablo, eres el blanco de crítica y persecución, por tanto tú debes estar mal. Esa es la suposición de los falsos ahí. Porque el mensaje de Pablo dice, no, es al revés. Porque el mensaje de la circuncisión es inofensivo y es popular. Hoy lo más popular en las iglesias cristianas es el mensaje donde tú tienes que hacer algo. Descansa en tu hacer, es popular. Eso lo sabe todo el mundo, desde la escuela le estamos enseñando a nuestros hijos eso. Ese mensaje es inofensivo y es popular. Pero el mensaje de Cristo es un mensaje, cuando hablamos de Cristo crucificado, es un mensaje ofensivo y es poco popular. El mensaje de Cristo es un escándalo hoy. ¿Por qué?
Porque las personas no quieren que alguien vaya a nuestro lugar. Nosotros orgullosamente queremos, como dijeron los israelitas, haremos todo lo que Dios dice. Eso es lo que hace nuestra arrogancia. Y lo que aparece en el Nuevo Testamento es los pobres en espíritu, aquellos que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual. Son los que dicen, Señor, yo no puedo. Pero nosotros somos tan orgullosos por naturaleza, hermano, que no nos gusta decir, me equivoqué, yo no puedo, soy débil. No nos gusta usar esa palabra. Pero eso es lo que viene anunciando el Mesías. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que lloran, que se dan cuenta que están desprovistos de toda ayuda y necesidad. De toda ayuda y que necesitan de un Salvador. Por tanto, mis hermanos, predicar la circuncisión era evadir la persecución. Hermano, si quieres evadir persecución hoy, predica moralismo. Eso le gusta a todos, hasta a los no cristianos. Si le predicas moralismo, hasta los no cristianos te van a aplaudir. Pero si predicas a Cristo, estás invitando a la persecución. Por tanto, el hecho de que Pablo estaba siendo perseguido era una señal de que estaba predicando a Cristo y a este crucificado, y no la circuncisión. Y quiero hacer varias aplicaciones que me gustaría que estuviéramos atentos. ¿Qué aprendemos de este pasaje para hoy? Número 1, necesitamos, tú y yo, hoy, Artemisa, año 2018, noviembre, necesitamos orientar nuestras vidas sobre las claras declaraciones de la Escritura acerca de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti según lo que hemos estado viendo hoy? Según lo que hemos estado viendo hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que disfrutes de la libertad que Cristo ha comprado para ti. Esa es la voluntad de Dios para ti hoy. Por tanto, ¿por qué vives muchas veces como esclavo? Hay personas que tienen la noción de que la vida cristiana o la vida que agrada a Dios es una vida rígida, de autocondenarse, de autoflagelarse, como dicen. Eso va en contra de lo que el mismo Señor dice. Mi yugo y mi carga. Y eso es lo contrario a lo que el Mesías dijo. Y eso es lo que dice Cristo. Mi yugo y mi carga son fácil y ligero. Número 2. Cuidado con aquel pensar que vive preocupado por pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. Nunca, nunca, nunca podremos pagarle a Dios lo que hizo por nosotros. Nunca, nunca, nunca. Por tanto, cuidado con pensar que puedes pagarle a Dios lo que hizo por nosotros. Y esto produce esclavos. Esta mentalidad produce esclavos, no hijos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por gracia. Un regalo que tú no mereces. No hay nada de mérito para ti. No para que le paguemos, sino para que vivamos agradecidos por lo que Él hizo. Cuando tratamos de pagar, en Cárdenas tengo un amigo no cristiano que dice, yo no quiero agradecerle nada a nadie, no quiero deberle nada a nadie porque no quiero agradecerle nada a nadie. Y muchas veces la postura de algunos cristianos, no quiero deberle nada a Dios porque no quiero agradecerle a Dios. Pero la postura de la gracia, ¿saben lo que es, hermano? Vivir agradeciéndole a Dios lo que Él hizo, que tú y yo nunca podemos pagar. Nunca podemos pagar. Así que cuidado con el pensar que vive preocupado en pagarle a Dios. Produce esclavos. Dios es glorificado cuando recibimos con fe, con confianza y con gratitud lo que Él ha hecho por nosotros. Y el domingo cuando celebrábamos la cena le decía, cuidado con apuntar a las obras humanas y no a la obra de Cristo, porque eso sí es esclavitud. Eso sí es tomar la cena indignamente. Así que le deshonra a Dios cuando nosotros tratamos de pagarle. Cuando Dios hace una obra por amor, por bondadoso que es, y nosotros la tratamos de pagarle, aun cuando es una locura. No es lo mismo decir, voy a vivir de esta forma para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí, que decir, voy a vivir de esta forma porque soy libre y Cristo me ha liberado y ahora yo puedo vivir libre haciendo lo que Él quiere que yo haga. Número 3, cuidado con ser esclavo de otros para no ser tropiezo. Poner tropiezo significa hacer pecar a otros. Pero es muy importante recordar que habrá ocasiones en las que por amor al Evangelio no podemos ceder. No, porque sería negociar el Evangelio.
Y la filosofía humanista de este tiempo es, ay, hermano, para que no se sienta mal nadie. Hay momentos en que es no. Y eso es lo que está haciendo Pablo, no. El cristiano, por la libertad que tiene en Cristo, debe resistir no solo a la vida liberal, sino también a la vida moralista, a la vida religiosa. Porque ambas tienen el mismo denominador. ¿Cuál es? No confían en el poder del evangelio, ni el legalista ni el libertinaje. El legalista se cuida del libertino y el libertino del legalista, pero los dos están perdidos. Los dos no confían en el poder del evangelio. Número 4, la salvación es solo por fe, solo por fe. Una de las solas reformas es sola fe, sola gracia, solo Cristo. No es por obras, pero la fe obra. La fe trae como resultado, y nosotros muchas veces convertimos el resultado en la esencia. Ojo, hermano, el resultado no es la esencia. Una mata de guayaba en su momento produce guayaba, pero no es la mata más guayaba. La guayaba es el resultado de que los gajos están conectados con el tronco y el tronco con la raíz. Es un resultado. La obra del cristiano es el resultado de la confianza en el Mesías y no la esencia. Así que la fe obra por el amor, dice, porque quita Él la culpa de nosotros, porque Él quita el miedo. Y como decía la hermana esta mañana en el devocional, Él quita el miedo de nosotros. No tenemos por qué tenerle miedo al Dios que nos ha perdonado. Y Él quita la codicia de nosotros. Y porque Él quita la culpa, somos libres para reconciliarnos ahora con los que tenemos problemas, hermano. Por eso es que entender bien el evangelio implica que una iglesia sea sana. Cuando tenemos esa cantidad de conflictos internos, no estamos entendiendo bien el evangelio. Porque somos libres para reconciliarnos. Porque Él nos liberó para que pudiéramos estar reconciliados con Dios. Él nos reconcilió. Así que somos libres para hablarle a otros de Cristo. Somos libres para invitar a nuestros vecinos a una célula. Libres para crear un ministerio para alcohólicos, para prostitutas, para homosexuales. Libres. Sin temor a que me condenen los religiosos de la iglesia. Si nos hallamos sin amor, hermano, no cometamos el error de decirle a otros, tienes que tener más amor. Porque eso es como decirle a un alcohólico, tienes que dejar de tomar. Él sabe lo que tiene que hacer. Los médicos muchas veces saben que el fumar, el tomar y todas esas cosas es dañino, pero siguen haciéndolo, aún sabiéndolo. No es un problema del saber, es un problema del poder para cambiar. Y el darle un consejo a una persona no le da el poder para cambiar. Así que no es decirle eso, no es buscar la solución en el hombre. La idea es, si nos hallamos sin amor, la solución entonces no es buscar amar más o mejor, sino ver a Cristo, mirar de nuevo a la cruz, que nunca deberíamos haber quitado los ojos de ahí. Ver a Cristo, quien nos da la aceptación inalterable, inconmovible del Padre. Volver a mirar la cruz. Y mientras meditamos en nuestra esperanza, la que por los méritos de Cristo tenemos, ¿qué vamos a hallar? Hallaremos que nuestros corazones se derriten por ese amor y se desbordan con un amor por los demás. Tim Keller vuelve a decir en otro de los comentarios, nuestro problema de amor es al final un problema de fe. Y hermano, quiero que escuchen, cuando tenemos problemas todavía de falta de amor, porque cuando hay conflicto dentro de la iglesia es falta de amor, es un problema de fe, falta de fe. Y dice Tim Keller, la raíz de nuestra falta de amor es que no estamos viviendo por la fe en nuestra esperanza. Y es por eso que vivimos así. Porque no estamos viviendo por la confianza que tenemos en el Mesías y la esperanza a la que estamos llamados, justos delante del Rey. Número 5, a los maestros, a todos los que enseñamos de una manera o de otra, no importa si es niño, adultos, hombres, mujeres, siempre que se predique a Cristo y a este crucificado, vendrá persecución. Vendrá persecución, tanto del mundo secular, que no es cristiano, como del mundo religioso dentro de la iglesia. Vendrá persecución. Si predicas las demandas del evangelio, porque el evangelio tiene imperativos, los liberales te van a criticar y te van a decir que tú eres legalista dentro de la iglesia. Si predicas la libertad del evangelio, los legalistas dentro de la iglesia te van a criticar y decir que tú eres un libertino. Siempre habrá persecución si predicas a Cristo. Persecución y oposición es una marca de todo verdadero predicador del evangelio, hermano. Persecución y oposición es una marca de todo verdadero predicador del evangelio. Y no es un problema de caprichos, hermano. No, en Gálatas 4:29 la palabra decía que los Isaac, aquellos que viven y predican la verdadera libertad en Cristo,
¿Qué dice? Siempre experimentarán persecución. ¿Por quiénes? Por los ismaeles, los esclavos. Y esto lo vemos en los profetas del Antiguo Testamento, y me gustaría solo mencionarlo. Amós, Jeremías, Ezequiel, Daniel fueron perseguidos por predicar a Cristo. También lo vemos en los apóstoles del Nuevo Testamento. Pablo, Pedro y los demás también fueron perseguidos por predicar a Cristo. Y lo vemos aún hoy, porque la palabra de la cruz sigue siendo un escándalo para el mundo y un tropezadero para los religiosos, porque el religioso tiene un camino delante: cumplimiento. La palabra de la cruz es un escándalo para el religioso y es locura también para los libertinos. Pero mis hermanos que enseñan la palabra de Dios, no importa a cuántos enseñes, que enseñas la palabra de Dios, no cedas. Sigue predicando el Evangelio, confía en el método de Dios, que es el Evangelio. La locura de la predicación es del Evangelio de Jesucristo, es el método de Dios. El de los hombres es cumplimiento. No es predicar regla lo que cambia a un liberal. Muchas veces uno piensa que un liberal dentro de la iglesia, un libertino, si le pongo las reglas va a cambiar. No es predicar regla lo que cambia a un liberal, ni es predicar libertinaje lo que cambia a un legalista. Es el Evangelio lo que va a cambiar tanto a un liberal como a un legalista. Y es el Evangelio el que cambia de dentro hacia afuera. Número 6. Un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Ojo, hermanos, que me están escuchando, no a mí, lo que dice la palabra ahí. Este mismo proverbio Pablo lo utiliza en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, para advertirle a la iglesia de Corintios que no permitan perversidad dentro de ellos. Y es el mismo proverbio para decirle a los corintios: no permitan al hombre que se está acostando con la mujer del padre. No permitan perversidad dentro de la iglesia. Y ahora Pablo lo usa para advertir a la iglesia que no permitan la falsa enseñanza. Pablo le está diciendo: no permitan la falsa enseñanza, con el mismo proverbio. Porque la perversidad, un poquito de perversidad permitido dentro de la iglesia no demora mucho tiempo, que tenemos una iglesia corriendo atrás de la perversidad. Y una herejía enseñada dentro de la iglesia no demora mucho en que tenemos una iglesia corriendo atrás de una herejía. Por eso dicen: no lo permitas. La falsa enseñanza es un obstáculo tan grande como la misma mala conducta. Ambas perturban y pueden estorbar nuestro correr hacia la meta. Ambas. Y termino con la número 7, hermano. Toda religión solo se divide en dos. Si alguien te pregunta cuántas religiones hay, tal vez nosotros caemos en el error de decir: hay una pila. No, hay dos. La falsa y la verdadera. En el de la izquierda están todos los que tratan de cumplir por obras humanas. Y la verdadera solo descansa en la obra de Jesucristo. Hay dos nada más. Y hay falsos y verdaderos. Sería bueno que nos estemos examinando dónde descansa la nuestra. La nuestra. Así que, hermano, los que quieren salvarse a sí mismos y aquellos que acuden a Dios para que Él los salve, están las dos de religiones. Y mi pregunta, o mejor dicho, no lo voy a hacer tipo pregunta, sino tipo afirmación: o es Cristo o es la circuncisión. No hay una tercera. O es Cristo o es la circuncisión que las personas reciben. O reciben la predicación de Cristo o la de las leyes. O es Cristo o es la circuncisión lo que los maestros predican. Y todos los que enseñemos deberemos estar centrados en la doctrina de los apóstoles, que era Cristo. Así que no hay una tercera alternativa. Detrás de la elección que escojamos, una de las dos, están aquellos que son motivados por las reglas, las leyes, hermano, y detrás de ellos, ¿saben lo que hay? Orgullo. Porque el cumplimiento de reglas nos da orgullo. Y muchas veces decimos: porque yo sí creí en el Señor. Eso es ignorar la gracia de Dios. Porque ¿sabes por qué tú y yo creímos en el Señor? Dice el Señor Jesucristo: porque el Padre dio el don de la fe. No es una obra tuya, hermano, para que no te jactes, dice la Escritura. Y por eso es que la mentalidad esta es orgullosa. Pero la mentalidad de la gracia, la mentalidad que escoge humildad y pobreza de espíritu, que dice: Señor, estoy perdido. Hoy en el presente estoy perdido. ¿Saben quiénes fueron los que dijeron que Romanos 7 es un capítulo hablando de la vida pasada de Pablo? Los religiosos dentro de la iglesia, ignorando todo el flujo de pensamiento de una carta. Romanos 7 está en la vida presente del apóstol Pablo, donde dice: tengo una lucha, y si no fuera por Jesús estoy perdido.
Pero los religiosos dicen, eso no puede ser, porque ya nosotros vivimos ahora sin problemas, sin pecado, sin casi nada. Somos perfectos casi. Eso no es verdad, hermano. Somos perfectos en los méritos del Cordero, pero nuestra vida y las cartas lo anuncian. Estamos llenos de problemas que tenemos que constantemente ir a la persona de Jesús. Así que, mi hermano, los que escogen a Cristo por la humildad y la pobreza de espíritu, son los que tendrán la experiencia de la libertad cristiana. Y mi exhortación para terminar, escoge a Cristo y vivirás, iglesia. Maestro, escoge a Cristo y sufrirás. Pero escoge a Cristo, que es la única solución. Que el Señor le bendiga.